Todopoderoso. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Job 11:18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos buscarán tu favor. Siempre tendremos confianza, esperanza en nuestro Señor. Miren, en esta semana, la comunidad de Arkansas, el gobernador de Arkansas, tomó una decisión en torno a lo que tiene que ver con el aborto en Estados Unidos. Anunció que no permitía el aborto en ninguna de los aspectos, que solamente cuando esté en riesgo lo que es la situación, la vida de la madre. Esto porque hay un movimiento alrededor de este tema que está plantearle a la Suprema Corte de Justicia nuevamente de Estados Unidos que elimine la decisión que tomó en 1973, donde legalizó el aborto de manera global, y fruto de las últimas decisiones del presidente Trump, que nombró en la Suprema Corte a una jueza conservadora, la situación, el balance en la Suprema Corte de Justicia cambió de alguna manera en la visión frente a temas como este. Como sabemos, tradicionalmente, con los gobiernos demócratas siempre hay jueces nombrados por el presidente. En Estados Unidos los presidentes de la Suprema Corte son asignados. Lo postula el presidente. Sí, lo postula el presidente. Digamos. Entonces, el presidente lo postula, claro, y el Congreso lo avala. En los gobiernos demócratas tradicionalmente siempre estaba la mayoría de jueces muy liberales, muy progresistas desde el punto de vista de la visión de esto. Y Trump varió eso y logró colocar dos jueces conservadores, es decir, con una visión conservadora frente a esto, entre comillas, ¿verdad? Conservador y progresista, pero que eran partidarios, como decimos nosotros, partidarios de la vida, no del aborto. Es decir, Estados Unidos desde el 73 ha habido una situación, incluso ha habido películas, documentales, de un gran negocio que hay alrededor del aborto, lo que incluso ha provocado serias situaciones, investigaciones y cierres de muchas clínicas abortistas, fruto de campañas tanto de iglesias como de sectores de la sociedad norteamericana. Este gobernador, Asa Hutchinson, decidió, dice él, por sinceras convicciones que tiene cristiana frente a la defensa de la vida, plantear en el caso de Arkansas, y fue aprobada una decisión de que solamente en el caso de que la madre esté en peligro es que se va a permitir el aborto. Y va a llevar ante la Corte Suprema, él y un grupo de instituciones de Estados Unidos, este planteamiento. Eso es importante porque es prácticamente, ¿verdad?, la misma discusión que hemos estado teniendo aquí en el país, que probablemente en alguna situación vuelva a darse cuando, ojalá, ¿verdad?, el Congreso saque del Código Penal las tres causales y podamos discutir en otro momento lo que significa esto, porque para muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos una afiliación cristiana, un sentimiento cristiano militante, entendemos que estas tres causales, sobre todo las dos primeras, es una forma de empezar a buscar la ruta para aprobar el aborto de manera completa. Y entonces por eso planteamos que no deberían incluirse esas tres causales, sino que se debe respetar la Constitución, que establece muy clara que la vida es desde la concepción hasta la muerte y que hay que respetarla. Entonces, partiendo de ese texto constitucional, no pueden aprobarse esas tres causales, sería una violación a la Constitución y por vía de consecuencia, entonces, eso podría ser crear problemas constitucionales. Entonces, esta decisión del gobernador de Arkansas provoca, ¿verdad?, que en Estados Unidos, que parecía que se iba a quedar sin ningún inconveniente esta decisión, empiece a evaluarse, y es muy posible que si se lleva a la Suprema Corte, en la Suprema Corte pudiese haber una variación de esta decisión, y ojalá fuera así, porque evidentemente estamos ante un gobierno demócrata que está tomando también una serie de decisiones bastante complicadas. Yo digo que una de las buenas herencias de Trump fue esta, de haber colocado en Suprema Corte de Justicia una jueza que tiene una visión diferente a los demócratas. Porque yo siempre digo, los demócratas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de políticas públicas, son mucho mejores que los republicanos, pero desde el punto de vista de los criterios de la fe, de la defensa de la vida, son totalmente contrarios, y yo no comparto esa posición de los demócratas. Ojalá que esto que ha hecho el gobernador de Arkansas pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia cambiar esa decisión. Por otro lado, ayer
el presidente Luis Abinader hizo un encuentro, como decía Julio, con varios medios de comunicación, acompañado del ministro de Economía, del ministro de Industria y Comercio, del ministro administrativo de la presidencia y la directora del DICON, donde daba una explicación ante la subida de precios de los alimentos, de los productos principales en la República Dominicana. Una de las graves preocupaciones que hay para la estabilidad macroeconómica es el incremento extraordinario que está habiendo en términos de inflación. En los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 20 años que tiene, ¿verdad?, Valdés Alviso al frente del Banco Central, la inflación había sido controlada totalmente. Incluso, según la ley orgánica del Banco Central, una de sus funciones principales es controlar la inflación. Esa es una de las tareas fundamentales de los bancos centrales. Entonces, evidentemente que el Banco Central debe estar preocupado porque este proceso inflacionario está rompiendo todas las metas que se habían planteado y ha roto lo que históricamente había sido uno de los principales logros del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa ante esto? Oigo la explicación de Miguel Seara, mi profesor de Economía y ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y evidentemente se nota que hay una preocupación de parte del gobierno y que están tomando una serie de medidas para tratar de controlarlo, pero va a ser un poco difícil, digamos. Por lo siguiente, un proceso inflacionario siempre es fruto de una situación concreta. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar la inflación? Bueno, mercados de productores, apoyar las ventas de INESPRE y toda una serie de cosas que son medidas, digamos, paliativas, pero que van a un sector muy específico y que lo que es el proceso global de la economía tal vez no tengan tantos resultados. Es decir, usted puede hacer los mercados de INESPRE, usted puede ir directamente donde los productores y hacerle el apoyo, ¿verdad?, a todo esto que se está haciendo en el Banco Agrícola, en Agricultura, pero evidentemente el proceso inflacionario depende de cómo la economía va respondiendo a un problema de oferta y demanda, porque los precios de los productos suben por una realidad que es una ley de economía. Es decir, cuando hay escasez, cuando no hay una oferta grande, el precio de los productos sube y hay una limitación por la producción en la República Dominicana. Sí, lógicamente no es culpa del gobierno, no es culpa de Luis Abinader, ni es culpa de este gobierno, es culpa básicamente de la pandemia. Pero lo que estamos hablando es de las medidas que tienen que tomarse. Y cuando escuchaba al presidente Abinader ayer y a mi maestro, mi profesor Miguel Seara ayer, recordaba la posición de ellos frente a los planteamientos de los gobiernos anteriores cuando se daban procesos inflacionarios en algún producto. Exactamente la misma explicación. ¿Cuál es la explicación? Subieron el petróleo. Es verdad que subió el petróleo, o sea, ellos tienen razón. Si el petróleo sube la transportación de los productos, eso se le pasa al producto y evidentemente que tiene que haber inflación. Es verdad. Cuando hay un freno de la economía y la producción se frena en los sectores que sea, esto produce que los intermediarios pongan más caros los productos y por vía de consecuencia al consumidor le van a llegar mucho más caros. También explicación correcta y lógica. Todas las explicaciones es verdad. Cuando yo escuchaba a Miguel Seara decía, oye, tienes razón en lo que está planteando, como tenían razón los gobiernos anteriores cuando trataban de explicar una situación en términos parecidos. Pero el problema no es solo la explicación, el problema es las medidas que tenemos que tomar. Y reitero, sobre todo, porque en el país, señores, la miseria global y la pobreza global y la pobreza absoluta está creciendo de manera muy significativa. Y, lógicamente, aunque estamos hablando de productos que son adquiridos, sobre todo por la gente que tiene ingresos, cada vez hay menos personas teniendo ingresos en República Dominicana. Es decir, en la pandemia se llevó una gran cantidad de trabajadores y les redujo el salario real. Nos redujo el salario real a todos. A todo el mundo se les redujo el salario real por los efectos de la inflación. Entonces, ¿por qué digo que el Banco Central tiene que estar preocupado? Porque evidentemente la proyección de los niveles de inflación hasta el 2019, señores, la inflación en República Dominicana no alcanzaba un 4%. Lo que se prevé que pueda llegar a un 10 o un 12, que tal vez no es mucho en términos normales, pero en términos reales ante la situación que estamos viviendo, es sumamente preocupante, muy preocupante.
Y creo que el gobierno, además de este tipo de medidas que yo creo correctas, y la preocupación la veo válida, y la explicación la veo válida, pero reitero que hay áreas donde todavía las medidas que se están llevando no están dando resultados porque algo pasa. Con las pymes, algunas situaciones pasan. Ayer estuve conversando, le hice una visita al director de la Dirección General de Impuesto Interno, Luis Valdés, un hombre extraordinario, increíble. Decía, todos los directores de Impuesto Interno son gente sumamente amable, alegres. Tienen que ser gente así porque están lidiando con situaciones tan complicadas. Pero un hombre extraordinario, sencillo, él mismo sale a buscar a uno. O sea, de verdad, gracias al licenciado Luis Valdés por toda la atención que me dio en el día de ayer. Y me daba algunos datos en función de las situaciones que están pasando con las pymes que yo no sabía. Y evidentemente por eso le decía que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Él lo está haciendo. Me decía que están ubicando una serie de pymes para ayudarla. O sea, Impuesto Interno, Industria y Comercio, están ubicando pymes, por ejemplo, están en su sistema de monitoreo, pymes que no han tenido ninguna transacción por la situación de crisis del 2019, 20, de la pandemia. Hay que ir en auxilio de ellas. Qué bueno, qué bien, qué correcta esa forma de actuar. Porque no todas las pymes van a Impuesto Interno, a Industria y Comercio a pedir ayuda. Muchas se quedan sin hacer nada o se van a la informalidad, que es peor, porque entonces hacen transacciones donde no hay pagos de impuestos. Entonces lo más fácil es, lo mejor, es que le den facilidades para que se ponga al día, para que un acuerdo para pagar lo que está pendiente, quitarle los intereses, quitarle la mora, que así lo está haciendo, y felicito al licenciado Luis Valdés por esa preocupación, porque muchos no saben que el licenciado Valdés, Luis Valdés, el actual director de Impuesto Interno, trabajó en Impuesto Interno con Juan Hernández, en la época de Juan Hernández. Yo lo conocía de referencia en ese momento, y tiene una experiencia en función de esa situación, y precisamente una de las áreas donde él se especializó, me decía, es en el apoyo a estos aspectos de la pyme. Entonces creo que si hay una buena combinación de impuestos internos con industria y comercio para favorecer las pymes, que son las claves para la dinamización de la economía, tal vez es más fácil para el gobierno global, en general, para los estrategas generales del gobierno en términos económicos, enfrentar esta situación. Es decir, la explicación que veía ayer me daba la impresión de que el gobierno se siente de alguna manera un poquito medio empantanado porque muchas de las decisiones que están tomando no están dando los resultados amplios que esperan. Lógicamente esto es un proceso. Bien. Esto es un proceso amplio, un proceso grande que va a durar un tiempecito, pero reitero, además de todas esas medidas y explicación que dieron en el día de ayer, lo concreto es que esas medidas que van, por ejemplo, hacia las pymes, hacia la producción agropecuaria y hacia los elementos directos de ingreso de la gente, es que van a dar los resultados más efectivos para que la pobreza no siga aumentando y podamos frenar estos graves niveles de inflación que son un peligro para la estabilidad política. Cambio fuera.